Leo, bienvenido a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Vamos a ver para esta semana cuál va a ser tu ángel, al arcángel que te va a estar protegiendo. Y te sale el arcángel Aniel. Él nos representa en esta ocasión a la luna y te da el número de la suerte número 18. Y el mensaje que tiene Aniel para ti esta semana es que se te va a presentar la oportunidad de mejorar tus planes. Dice que tienes que escuchar a tu intuición porque te va a estar dando la guía certera que tú necesitas para alcanzar tus metas. Que tienes que enfrentar a tus temores y que vas a poder crecer de una manera espiritual muchísimo más fuerte durante esta semana. Así es que atentos con su guerrero Aniel, que va a estar dándoles apoyo esta semana, mis guerreros de Leo, en estas áreas. Y el espíritu animal que te va a estar protegiendo esta semana, te sale en estos instantes la anguila eléctrica. Y dice que vas a tener como un nuevo despertar esta semana, que vas a tener nuevas ideas y que tienes que explorar estas nuevas ideas que vas a estar teniendo en tu vida, ya sea en tu forma personal, en tu vida en general, en tu vida en trabajo, en el amor. Vas a tener como nuevas ideas, nuevas maneras que tienes que explorarlas para que estas mismas cobren vida y puedan recibir noticias y mensajes positivos. El número de la suerte que te dan el espíritu animal es el número 24, igual lo puedes separar, puede ser el 2 y el 4, puedes sumarlo, sería el 6, o el 42, lo puedes invertir. Así es que estos son los mensajes de los ángeles y del espíritu animal que te va a estar protegiendo esta semana. También te habla de una semana donde podrías estar conectando mucho con el agua. Tu mente, ¿cómo va a estar para esta semana, mis guerreros de Leo? Tienes la carta de momento a momento. Y te indica de que va a ser una semana para ti donde vas a estar analizando los pasos que estés dando en tu vida. Va a ser una semana donde estás pensando en dónde te encuentras ahora y hacia dónde quieres llegar en un futuro. Una semana bastante importante en tu mente, donde te dice toma las cosas con calma, no te aceleres en las decisiones que tengas que tomar esta semana, porque de la manera que tú vivas el día a día vas a poder disfrutar de las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Así es que trata de colocarte siempre eso en la mente y que vas a estar como siguiendo pasos. Puede ser algún tipo de guía que puedas estar siguiendo, ya sea para tu vida o para tu trabajo. Puedes estar pensando en crear una guía o algún tipo de itinerario para ti o para tu línea de trabajo que va a ser muy importante esta semana para tu vida. El pasado, ¿cómo te está afectando? Sale la carta de los amantes. Y esto podría significar de que hay algunos de ustedes que están recordando a un viejo amor durante esta semana, o podrías estar recordando a una persona con la cual tú tenías una conexión y está en tu pasado, o sea que esto ya sucedió. Podrías estar anhelando entonces una relación también de una época atrás con tus familiares, con tu trabajo, con tus seres queridos, en el amor. Y eso parece que lo tienes presente y que durante esta semana experiencias que has aprendido o lecciones que has tenido en el amor las podrás aplicar en tu vida durante esta semana. Así es que pendiente a esos momentos de los recuerdos, ese viaje hacia el pasado que te va a ser muy importante esta semana. ¿Qué bloqueo se te puede presentar durante esta semana? Tienes la carta de la integración como bloqueo. Y esto me habla de dos mundos distintos o dos situaciones, dos personas completamente diferentes que durante esta semana podrán estar tal vez como chocando. Esto puede ser en el ámbito de tu familia o en el trabajo. Tienen opiniones distintas. Y hasta que no se pongan de acuerdo en cómo van a vivir la vida o las decisiones que van a tomar en un futuro, no van a poder progresar. Y te están indicando acá entonces de que tienes esa energía con la carta de la integración en tu bloqueo, de que tienes que tratar de hacer las paces o tratar de llegar a un acuerdo, algo que beneficie a ambas personas para poder seguir moviéndote hacia adelante. De lo contrario, continuarás estancado allí. En los comentarios déjame saber cómo estás. Deja tu dedito para arriba y comparte este video, pues si te ha ayudado de alguna manera puede ayudar también a otras personas. Y déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Tu corazón esta semana tiene la carta de la receptividad.
Esto te indica de que tu corazón va a estar bastante sensible durante esta semana a comentarios, a opiniones, a lo que tú estás pensando también. Así es que trata de mantenerte siempre enfocado para que las cosas a tu alrededor no te vayan a afectar. Un corazón sensible, un corazón bastante vulnerable a la opinión o comentarios de otras personas. Y puede ser una semana también donde si te encuentras soltero o si estás en una relación y te sientes sola, solo, recuerda, no importa el género, podrías sentirte como que eso te afecta mucho más todavía durante esta semana, especialmente una relación del pasado que podrías estar anhelando todavía. Tu futuro, mis guerreros de Leo, recuerda, esta es la parte interna para ver cómo vas a estar tú. Te sale una conexión con la carta de la fuente, ¿eh? Y me habla de que en un futuro algunos de ustedes, Leo, van a estar tratando de conectar con su ser superior, con un ser espiritual, con Dios. Me habla de que el resultado para finales de la semana podrás estar teniendo un despertar espiritual donde podrás estar conectando entonces con los sentimientos de otras personas o incluso con Dios. Prepárate para grandes revelaciones de parte del Señor que podrás estar recibiendo esta semana. Y si tienes otro tipo de creencia, pues del ser espiritual superior del cual tú tengas esa creencia. Vamos a ver los factores externos para ti: trabajo, dinero y amor. Luego vamos a ver los mensajes de tus ángeles y las 3 bendiciones de tus arcángeles. Así es que quédate aquí conmigo. Trabajo esta semana para Leo. Tienes la carta del 6 de espadas. Y esto me habla de algún tipo de traslado que puedas estar experimentando en el trabajo. Tal vez si estás trabajando en casa durante esta semana te llegue noticia de que van a estar entonces regresando a trabajar en la oficina. Puede estarte hablando acerca de un cambio, un traslado de un departamento hacia otro departamento o de responsabilidades. Y eso es algo que va a estar sucediendo durante esta semana para los que están trabajando en estos instantes. Y este cambio, a pesar de que tal vez al inicio para ti te sea un poquito, lo rechaces o sea un poquito complicado o sientas de que no te va a beneficiar, a la larga yo veo que definitivamente va a ser un cambio positivo para ti. Así es que déjate llevar por la marea, fluye. Cambios en el trabajo, como te indico, o incluso posibles ofertas en otro lugar. Si estás buscando trabajo, para esta semana te sale la carta del 7 de oros. Me habla de que hay algunos de ustedes que parece que han estado teniendo una larga espera para poder obtener un empleo y que esa larga espera lo puedes estar desesperando o teniendo un poquito de ansiedad. Pero esta carta te indica de que tienes que tener paciencia. Leo, tienes que tener calma. Durante esta semana viene algo bueno para ti, algo que te va a dar mucho dinero, pero todavía no se ha concretado. Eso viene pronto. Tienes que tener esa mente y esa actitud positiva, especialmente si tienes ideas. Recuerda que el espíritu animal, la anguila eléctrica, te habla a que hagas realidad tus ideas, que eso va a ayudarte a ti también financieramente. Hablando de finanzas, vamos a ver cuál es la carta para ti esta semana. Te sale la carta del 7 de bastos. Y esto me está indicando aquí de una energía en donde parece que van a haber mucha gente pidiéndote o consejos con respecto a las finanzas, o van a estar pidiéndote dinero. Y yo veo que tú tienes una energía donde no quieres ayudar a esas personas, o donde el dinero que tienes es suficiente para ti. Puede ser un padre, una madre, una persona que está como solicitando de dinero. Pueden ser acreedores, pueden ser personas, empresas, deudas, agencias de cobro que podrán estarse comunicando contigo durante esta semana como para hacer algún tipo de pago. Pero veo como que te llegan varios correos o varias llamadas a la vez de gente pidiéndote dinero. Y puede ser algún tipo de deuda, o tú podrías estar llamando a gente que te debe dinero para que te pague. Con las cartas del tarot de después te voy a aclarar esa. 5 de espadas, yo veo que tú logras entonces cumplir con todas tus deudas si eres tú quien tienes que hacer los pagos. Y si son personas a tu alrededor que te tienen que pagar el dinero a ti, lo van a hacer. Paciencia nada más. Si estás en una relación, todos aquellos que estén casados, unidos, que sean novios, tienes la carta del 8 de espadas. Esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que se pueden sentir en una relación que se están asfixiando durante esta semana. Puedes estar sintiendo de que tu pareja es demasiado pegajosa, que está como muy encima de ti. Te sientes como en esclavitud, y hay otros que podrían estar en esta situación o esta circunstancia, otros o otras, por una energía donde tal vez estás con una persona que es bastante
digamos que estricta, o te sientes como en la cárcel, te sientes como prisionera, prisionero de la relación. Y veo que esos sentimientos van a estar surgiendo durante esta semana. Déjame aclarar esa carta. Si las cosas funcionan, si no funcionan, lo que pasa es que hay interés en alguien más. Ya sea que tú estés interesada o interesado en alguien más, o que tu pareja esté interesado en alguien más. Pero aquí habla esta carta del 3 de bastos, de que la intención de sentirse así es porque están conociendo a alguien en la distancia que te hace sentir con libertad, alguien que te hace sentir especial y diferente. Y por eso está esa energía en la pareja. Si tú no eres el que tienes a otra persona afuera, pues entonces tu pareja es la que tiene a alguien con quien tiene interés. Y por eso se siente como en esclavitud y se quiere liberar de la relación para poder emprender este romance o esta aventura con esta otra persona que está afuera. Vamos a ver si estás soltero. ¿Cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del 6 de copas. Esta semana recibes algún tipo de oferta, invitación o regalo de alguien que muestra interés, o tú podrías estarle haciendo un regalo a alguien que te gusta, una invitación a alguien que te gusta. Podrían incluso estar saliendo como para participar de algún tipo de juego o de aventura, me están diciendo. Puede ser que vayas a compartir en un parque, a divertirse, a tener algún tipo de juego, o conozcas a esta persona jugando algún tipo de deporte, si se puede en tu país, dependiendo de las restricciones que existen. Pero aquí hay una invitación para salir, una oferta. Alguien te quiere entregar su corazón, o tú se lo quieres entregar a alguien. Vamos a ver los mensajes del propósito de vida de parte de tus ángeles, a ver qué te dicen. Tienes la carta de la protección, ¿eh? Dice que tú estás seguro y tienes el apoyo para hacer un cambio en tu carrera. Y mira que aquí en tu trabajo te indiqué de que tú podrías estar siendo promovida, o podrías estarte yendo hacia otro lugar, o un cambio en tu trabajo, y aquí te lo indican. Estás protegido. Este cambio, como te indiqué, está bendecido para ti. Cuando recibas esa noticia durante esta semana, no la rechaces, acéptala, que te va a ir bien. Y te sale la carta también del constructor. Dice que tienes habilidades innatas para construir y para crear cambios y cosas nuevas en tu vida que te van a dar un gran sentido de que has alcanzado una meta. Vamos a hacer esos tipos de trabajos de construcción de tus sueños, de tu vida, de tus planes, que parece que van a ser bastante positivos. Y tal vez en eso es lo que tengas ese bloqueo de la integración, al hacer esa conexión tal vez con otra persona, para poder desarrollar un nuevo proyecto o una nueva idea. Nuevas ideas, recuérdalo. ¿Cuál es el consejo que te dan tus ángeles? Eso es lo que te quiere ayudar y te indica de que pidas ayuda a otras personas. Leo, tienes esa energía donde parece que necesitas algún consejo, necesitas algún tipo de ayuda de alguien más a tu alrededor. Y acá te están hablando mucho lo que yo siento aquí. Mira, la integración, dejar un trabajo hacia el otro, la construcción, la carta de los amantes. Siento con todas esas energías de un gran trabajo en equipo, de un nuevo equipo que se va a estar formando y tú podrías ser parte de ese nuevo equipo, o liderizar o ser como un asistente de este nuevo equipo que se está formando o que tú formarás, que va a ser muy exitoso. Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que te dan tus arcángeles de parte de Dios para esta semana. Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video con tus amistades y seres queridos, porque si te ha ayudado a ti, puede que también este o el signo de ellos les ayude en algo importante. La primera bendición que viene para ti te la da el arcángel Miguel. Te habla de que te va a dar fuerza, vas a tener compromiso, te habla de que va a ser una semana donde vas a tener la bendición de tomar decisiones inteligentes y muy diligentes, que es un momento para tomar decisiones y para moverte rápido. Que pienses y tomes decisiones en base a la lógica en vez de las emociones, y te da la bendición de poder progresar y que vienen cambios radicales para ti durante esta semana. Esa es la primera bendición que vas a estar recibiendo. La segunda bendición que recibes esta semana te la manda Gabriel, el arcángel Gabriel, y te habla de que todos los retos que presentes esta semana, él te va a ayudar para que los puedas resolver. Que busques inspiración en la situación o en los dramas o en las situaciones de otras personas. Que
que tengas paciencia contigo y con la gente a tu alrededor. Y esa va a ser la segunda bendición, porque se resuelven problemas o retos que tenías en tu vida, especialmente si involucraban o tenía que ver con el drama de otras personas. Y la tercera bendición que te dan los arcángeles aquí, pues me va a quedar con esta carta. Te sale Rafael y te dice de que todo sucede por una razón, que es el momento de soltar los arrepentimientos y que tienes que embarcarte en nuevas oportunidades para ser feliz. Que busques por esa pequeña línea en donde puedes encontrar la felicidad. Y esa es la tercera bendición que llega para ti, donde te das cuenta de que todo sucede por una razón y siempre es para tu bien. Un honor el haberte atendido esta semana. Te mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla los siguientes videos que te recomiendo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.